Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más en esta sección Letra Nostra. Le doy la bienvenida a mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Hola Miriam. Hola estás? Alex, muy contenta de estar nuevamente con todos, disfrutando este podcast. Así es, estamos la verdad disfrutando muchísimo de estas secciones y para hoy les traemos un tema tan amplio como interesante, que es literatura prehispánica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué abarca la literatura? ¿Qué abarca este periodo prehispánico? Mira, vamos a hablar en especial de la lengua náhuatl, de la literatura náhuatl y de los mayas que están sentados en Mesoamérica. Hay que ubicarlos un poco en el tiempo y en el lugar, ¿no? O sea, la lengua náhuatl pues era de la civilización azteca o de los mexicas, ¿no? Sí. Que es una de las más importantes civilizaciones que existieron en Mesoamérica. Lo que ahorita es el Valle de México o es la Ciudad de México, el Estado de México y lo que fue antes la Gran Tenochtitlan. Y es ya después con la alianza que hicieron tres ciudades importantes en la zona, pues fue la Triple Alianza, que era la ciudad de Tenochtitlan, era la ciudad de Texcoco y Tlacopa, ¿no? Que era un imperio centralizado y teocrático. Entonces, ahí tenemos que reconocer que se estudió o se tradujo lo que quedó de las destrucciones de los españoles cuando llegaron a la conquista. Sí, estas grandes civilizaciones estaban basadas tanto en su cultura como en su organización política, en una cosmogonía increíble, sorprendente, y que dio muchos frutos, ¿no? Inclusive en esta área o en esta parte que vamos a asumir nosotros, que es la literatura. Hay mucha literatura que recogieron, como dices tú, los frailes que acompañaron a los conquistadores. Y los misioneros, exactamente. ¿Qué trabajo hicieron ellos? Sí, hicieron un trabajo muy importante en la traducción. Primeramente, pues, vamos a ubicarnos en el tiempo donde estos frailes y estos misioneros que vinieron de España, obviamente eran personas muy cultas porque estudiaron en las universidades de España y se lo trajeron a los franciscanos a la Nueva España a raíz de la conquista, precisamente para la evangelización. Entonces tuvieron que aprender el náhuatl, aprender el idioma, primero traer los sonidos para poder, con el alfabeto castellano, poder comparar los sonidos y ponerle la A, ponerle la B, ponerle la C, para poder comunicarse con los indígenas y poder entender y poder primeramente impartir las normas que los españoles querían comunicarles. Entonces, de ahí se empezó a hacer un trabajo de traducción de lo poco que se recopiló en aquellas épocas y empezaron a traducir todos estos que eran, porque hay que recordar que era a través de una tradición oral. Sí, claro. Todo esto pero también había una literatura escrita. Sí. Entonces, muchos se fueron, al poder hablar y al poder comunicarse, empezaron a escribir estas historias, estas alabanzas a sus dioses. Todo esto provenía de esta sociedad tan espiritual, tan religiosa, que entonaba estos primeros poemas que hoy los podemos clasificar o calificar como tal, pero en realidad eran oraciones sagradas, formaban parte de los cultos, formaban parte de los rituales. Entonces podemos decir que los primeros, por decirlo así, poetas náhuatl eran realmente los sacerdotes, ¿no? Sí, claro, o era los que escribían estos poemas también era gente de la élite, eran los gobernantes, que ahorita más a la siguiente sección vamos a hablar de Nezahualcóyotl. Eran personas que estaban instruidas, que sabían leer y escribir, porque el pueblo como tal, precisamente por eso era a través de una tradición oral, porque era para fácil memorizar,
todos estos cantos o todos estos poemas, todas estas leyendas que las platicaban, porque no sabían leer y escribir, pero quienes las hacían originalmente, pues era parte de la élite, que eran los que tenían los conocimientos, los reyes, los príncipes, los sacerdotes. ¿Y a quiénes o a qué dirigían sus palabras? O sea, ¿cuál era el centro de estos poemas, de estas alabanzas? ¿Cuáles son sus características? Mira, en primer lugar eran a la religiosidad. Hay que son pueblos teocráticos, sumamente politeístas, sumamente religiosos, con dioses muy severos, en donde le tenían que dar tributo. Por eso todas esas historias que nosotros sabemos, donde de sacrificios humanos, precisamente para tener contentos a sus dioses, mucho de las escrituras y que se recopilaron y que se tradujeron de sus poemas hablan de la guerra de sus dioses, de sus orígenes, y también hay un tema de contemplación a la naturaleza, ¿no? Como que está esa parte sádica, pesimista, pero también hay un temas muy importantes donde hablan de las flores, hablan de la vida, hablan del amor. Hablan también de las relaciones eróticas, hablan del juego, o sea, hay una diversidad en todo ese tipo de literatura. Y actualmente se hace literatura escrita en este idioma. Sí, todavía se habla. En esta lengua todavía hay muchas personas en el centro de México, en el sur de México, que todavía lo siguen hablando. A mí me ha tocado ir en el estado de Morelos, en donde he escuchado a personas que hablan, digo, ¿cuál es tu lengua? Y me dicen el náhuatl, y se oye precioso, ¿eh? Porque los poemas y la literatura en su idioma original, en el náhuatl, se oye, es totalmente musical, que ya lo traducimos a nuestro idioma castellano, al español, y se oye muy diferente. Sí, claro, pierde un poquito esa musicalidad. Pero fíjate, vamos a hablar un poquito también de las categorías líricas de la literatura náhuatl, ¿no? Hablaban primeramente, eran mitológicos. Sí. Porque acuérdate que eran también muy supersticiosos y muy creyentes en sus dioses. Eran bélicos o guerreros, sobre todo la azteca, que era un imperio guerrero, ¿no? Porque también están las ciudades, que está Texcoco, que no era tan guerrero, pero también hacían su poesía y su literatura. Hablaban también el canto, lo que platicábamos ahorita, al amor, a la vida, al sufrimiento, al dolor, al sacrificio, alabanzas a sus dioses, por eso pues era también sumamente religioso, ¿no? Es muy interesante tener, aunque sea un brevario o un conocimiento pequeño de esto, y nos empieza a gustar, a interesar, a meternos. ¿Qué era la literatura? ¿De qué escribían? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentía la gente en aquella época? Todos estos poemas tienen una carga filosófica. Sí. Más que, no solamente eran poetas estos escritores, también eran filósofos, eran hombres de conocimiento. Inclusive podríamos decir que eran personas que ahorita podríamos que son chamanes, ¿no? En donde tenían también mucho conocimiento esotérico. Yo lo que observo también en ellos es una necesidad como de aconsejar a los jóvenes. Transmitían conocimiento, sabiduría, y no perder de vista el origen también, o sea, agradecer a los dioses que los formaron, que formaron la tierra, a sus creadores, como les llamaban ellos. Que también es muy interesante hablar de sus dioses, y hablamos de ellos porque eran duales. Eran como los humanos, eran como ellos, eran buenos y eran malos, y eran vengativos y eran amorosos. Era el reflejo de ellos mismos. De ellos mismos, que se transmite en la literatura náhuatl perfectamente. ¿Qué te parece si en la siguiente sección les leemos un poquito de estos poemas náhuatl, de los clásicos, y hablamos de un gran poeta, rey de Texcoco, quien fue Netzahualcóyotl? Claro que sí. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454.
Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en INPRO, Información Procesada. INPRO es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. INPRO es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, gracias por seguirnos escuchando hasta este punto. Estamos en la sección Letra Nostra. Soy Alex Forzan y estoy acompañada de mi amiga Miriam Cereceres. Oye Miriam, estamos hablando de literatura prehispánica. ¿Tú crees que se les ha hecho justicia a estos traductores que rescataron toda esta literatura para nosotros? Sí se sabe obviamente a la gente que está inmiscuida en la literatura, a la gente que tiene todos sus conocimientos, pero en general no, En general se habla poco de todos estos frailes, de todos estos misioneros, porque fue mucha gente, inclusive extranjeros, ¿no? Uno de los más grandes fue Fray Bernardino de Sahagún, que llegó aquí a la Nueva España. Él era español, nació en 1499 y murió en 1590 aquí en México. Fue un misionero franciscano, ¿no? Autor de muchas obras en náhuatl y en castellano, que las tradujo. Fue un gran observador. Fue un hombre que investigó, que trató a muchos indígenas, que conoció la lengua náhuatl y gracias a esta persona se sabe mucho de lo que era el mundo azteca antes de la llegada de los conquistadores. Tú ahorita mencionabas algo muy importante, que es no nada más la llegada a un nuevo mundo, a unas nuevas costumbres y además tener la carga de la evangelización, sino también el idioma, cómo ellos tuvieron que conocerlo, descifrarlo y también recopilar vía oral de los informantes, ¿no? Que gracias a ellos es que existen todos estos códices que nos permiten conocer y acercarnos a lo que fue ese mundo. ¿Qué otros traductores? Sí, mira, también la traducción ya más formal comienza en el siglo XIX, sobre todo con Ángel María Garibay. Él nació en 1892 y muere en 1967. Era un sacerdote católico mexicano, un filólogo, un historiador. Es uno de los considerados uno de los más notables eruditos sobre la lengua y literatura náhuatl. Y no podemos olvidar al maestro León Portilla, ¿verdad? Miguel León Portilla en 1926 y él fallece hace poco, en el 2019, otro gran filósofo, historiador, conocedor del tema. Y muchos más, extranjeros también existen que se les agradece su labor histórica, porque ellos nos han ayudado a comprender, a entender, a conocer el mundo de la República Mexicana, de Centroamérica, de América Latina, a través de estos conocimientos que han transmitido. Yo les quiero leer un poema náhuatl, de estos, podemos decir, clásicos. Anónimo, ¿verdad? Anónimo, sí. Este se llama Grandeza del Poeta. Flores forman un cerco en el recinto de musgo acuático, en el recinto de mariposas. La tierra está matizada. Se difunde tu canto, se difunde tu palabra. Solo retumba ahí y repercute nuestro Padre, el Dios por quien todo vive. Múltiples son tus rojas mariposas. En medio de mariposas estás y hablas. Yo encuentro similitudes, con la poesía persa, con la poesía china. Como que no le piden nada a los poemas derivados de estas culturas, que también tienen un trasfondo filosófico, ¿no? Y emocional, esa contemplación, pues acuérdate que al final del día, pues la condición humana tenemos sentimientos y emociones parecidas, universales, que cómo se van transmitiendo en diferentes épocas y porque no tenía nada que ver el mundo europeo
con el mundo que se vivía en América en aquella época. Oye, y uno de los más grandes representantes de esta poesía náhuatl es el rey de Texcoco, Netzahualcóyotl, quien tuvo, bueno, una vida fascinante, educado, arquitecto, visionario, fue el responsable de la primera biblioteca que compilaba lo que hasta entonces se tenía de conocimientos en Centroamérica, ¿no? Y él se le conoce como el rey poeta. Si lo ubicamos en el tiempo, Uh-huh. nació en el año 1402 en Texcoco, que es lo que ahorita es el Estado de México, que es también parte del Valle de México. Y murió en 1472. Fue un hombre, como dices tú, hijo de Longevo reyes. para esa... Sí, vivió 70 años. Sí. Y su reinado también duró bastante, ¿eh? Duró, fíjate, él murió a los 70 años llenos de honores, tuvo muchas esposas, concubinas, 110 hijos, Uh-huh. estuvo 47 años en el poder, ¿no? Como rey. Y ahí eso sería otro programa y otro tema. La vida de Netzahualcóyotl es muy interesante porque él luchó, no, su vida tampoco fue fácil. Fue un gran arquitecto, fue también músico, fue historiador, creó muchas leyes, legisló la división de poderes de aquella época y pues era parte de la alianza, ¿no? Con la ciudad de Tenochtitlán también. Y nos deja poemas, unos sí fácilmente atribuibles a él y otros no tanto, pero nos deja maravillosas palabras. Danos un poema para... Mira, el poema que viene en el billete de 100, que pocos lo podemos ver, salvo que sea con lupa, no vienen todos, Uh-huh. pero sí en algunos que es hermoso, que Sí. habla de la vida del hombre, ¿no? Sí. Dice, amo el canto del cenzontle, pájaro de los 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero lo que más amo es a mi hermano el hombre. Como amaba a la humanidad, Sí, era un hombre muy querido en Netzahualcóyotl. Yo les voy a leer uno que dice así: yo lo pregunto. Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Algo parecido sí, al que voy uh-huh. al que voy a leer a continuación, porque aparte hay que hablar que todas estas culturas creían en la vida después de la muerte y sabían perfectamente que nada más era un paso y éramos tan mortales, tan el rey como cualquier esclavo. Uh-huh. Exactamente. Hay uno que se llama ¿A dónde iremos? Y es una reflexión, dice: ¿a dónde iremos? ¿Donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Fíjate, este sentimiento de la fragilidad de la vida o de su corta... Ese es el pensamiento de un filósofo. Uh-huh. ¿Tú por qué crees que esta literatura tiene un valor? ¿Por qué la estamos platicando hoy? Pues yo pienso que, aparte de hacerle una remembranza, es simplemente, no nomás es parte de la cultura general, de nuestros orígenes, de nuestro pasado, sino también porque forma parte hoy en día de nosotros. Todos estos conocimientos tienen que regresar y tienen que hacerse fuerte. Claro que sí. Yo creo que los poetas de hoy, de cualquier cultura, tienen que conocerse, tienen que valorar sus orígenes, su propio cosmos. Exactamente. Para poder transmitirlo, porque ahorita hablamos de esta universalidad. Uh-huh. Lo que hace trascendente esto es su universalidad. ¿Estás de acuerdo contigo? Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hablar de otra cultura en la siguiente sección. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de los mayas, que también, bueno, una cosmogonía increíble,
una organización de Estado, y mucho de más política, antiguos que ellos. Claro. Vamos a hablar de los mayos en la siguiente sección. Perfecto. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Clínica de Rehabilitación del Valle Salazar. Contamos con equipo moderno, tecnología de punta y personal altamente calificado para ayudarle a aliviar sus problemas de ciática, lumbalgia, desgastes y lesiones. Nuestros tratamientos se basan en fisioterapia, infiltraciones, láser, hidroterapia, ultrasonido, entre otros más. Si desea una consulta, llame al 614-184-7260 con el Dr. Adán del Valle, o visite nuestra clínica en calle 44, número 4206 de la Colonia Dale. Hola amigos, estamos aquí en Letra Nostra. Soy Alex Forzan, acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Seguimos hablando de literatura prehispánica. Creo que cuando tomamos este tema lo tomamos en grande, ¿verdad? Hay muchas literaturas más, por ejemplo, que estamos a propósito dejando a un lado, como puede ser la Inca. Así que es. También... la zapoteca. Bueno, sí, las leyendas mixtecas. Las leyendas mixtecas. Que podrían ser muy bien objeto de un solo podcast, ¿verdad? Es abundante. Porque estas culturas tenían una gran inquietud sobre conocer sus orígenes. Tenían gran inquietud sobre reflexionar de lo que les rodeaba de la naturaleza. Y hay, como dije al principio, una cosmogonía maravillosa, la azteca, pero también, por ejemplo, la maya. En cuanto a la cosmogonía azteca y la traducción de estos textos, se nos quedan cortos porque hay expertos que se dedican a estudiarla, que se dedican a traducirla y nos dicen, no es suficiente. A veces la concepción occidental o la actual que tenemos sobre las palabras para poder realmente conocer la riqueza de estos poemas. Y voy a poner nada más un ejemplo, la palabra maíz. La palabra maíz, claro, denota al fruto de la milpa, pero también maíz significa cuerpo. Uh-huh. Porque para ellos lo que se introducía en nuestro cuerpo para sostenerlo era nuestro cuerpo. Entonces, como que de alguna manera nos quedamos cortos en la apreciación de toda esta literatura, porque no logramos llegar hasta su fondo, no logramos conocerlo, o bueno, no lo logramos a simple vista. Es lo que yo le llamo la primera belleza o la belleza aparente de un poema, pero hay una belleza no tan evidente que es la que la logramos ver cuando nos ponemos a estudiar. Exacto. Nos ponemos a ver a fondo las cosas. Los mayas son otra cultura muy importante en Mesoamérica. Parte está en nuestro territorio, parte en Centroamérica, y de ellos tenemos algunos textos menos, en cuanto a poesía, menos que los que se escribieron en literatura náhuatl, pero tenemos otros textos muy importantes. También hay leyendas, hay cuentos. ¿Dónde ubicamos a los mayas? Bueno, los mayas son mucho más antiguos que los aztecas. Uh-huh. Están en la República Mexicana, en Guatemala, exactamente donde es los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, en Belice también es donde floreció toda esta cultura maya. Y en sí, ¿qué es la literatura maya? Bueno, son los conjuntos de textos que son escritos en la lengua maya. Había más de 27 lenguas distintas. Y volvemos con la misma situación de lo que hablábamos de la literatura náhuatl, con los aztecas. Cuando llegan los españoles, precisamente al tratar de evangelizar,
al tratar de destruir todas esas culturas que para ellos eran paganas, pues rompen muchos códigos, libros, que por cierto sí había a pesar de que era una tradición oral, también en la literatura maya había escritos a través de códices, también estaban en vajillas, algunos poemas que después, muchos años después, los tuvieron que traducir. Que todavía falta mucho por traducir, mucho. Oye, y eso es un bien importante decir. ahorita de traductores que recientemente están descubriendo como el hilo negro, no, ¿verdad? Para falta poder mucho, entender. o sea, Sí. Es poco lo que tenemos. Sí. En realidad, pero hay lo gente que está hoy saliendo en día trabajando y haciendo unos descubrimientos maravillosos sobre la traducción. Sobre la traducción y todo el de conocimiento. los Cada día, estamos sabiendo un poco más de lo que fueron esas culturas tan maravillosas, esas civilizaciones tan importantes de Mesoamérica. ¿Cuál es el texto más importante de los? Mira, hay dos, pero uno que es su libro sagrado, es su Biblia, es el famoso Popol Vuh. Sí. O el libro del consejo, que también es anónimo, son varios capítulos, es un texto que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías de los humanos, ¿no? Hay pocos textos que han sobrevivido, por lo que comentábamos ahorita, la época, ya que fueron muchos destruidos por los conquistadores, ¿no? El Popol Vuh se divide en 4 partes. La primera habla de cómo los dioses crearon al mundo y a los hombres. El segundo es del nacimiento y de la vida de Unampu y de Xibalanque. La tercera es la creación de los hombres del maíz, que era lo que comentabas ahorita, la importancia del maíz, claro, y cómo adoraron y sirvieron a a sus creadores, ¿no? Y la última parte son la formación de las tribus quichés o las mayas y sus relaciones con las otras tribus. Todos estos pueblos ahora sí que se sentían se abordaban como otras culturas, creados por el mismo Dios, el gran creador de un universo, que lo creó para ellos, que los creó a ellos, que los sostiene. Y que los destruyeron. Bueno, sí. Porque igual que la cultura, exactamente, porque desobedecieron, porque no se portaron bien. Y no nomás en los mayas, también en la cultura de la lengua náhuatl de los aztecas y de muchas civilizaciones, no nomás de América, No, porque eso civilizaciones del Oriente, de Europa, antiguas, en donde siempre hay un dios o hay dioses que nos destruyen por nuestros malos comportamientos y lo vuelve otra creación a darse. El Popol Vuh también habla de todo eso, ¿no? Y de una pareja. También en varias culturas era una pareja originaria. Los primeros, como los egipcios, exacto, el varón y la mujer. Los judíos. Sí, a partir de esa pareja vuelve otra, pero siempre hablan de diferentes generaciones o de diferentes eras, porque acuérdense que la cultura maya también habla de eras, de ciclos, en donde el tiempo no es lineal, es cíclico y donde constantemente se va repitiendo la historia, a lo mejor de diferente forma, pero los mayas también decían que tenemos nosotros la oportunidad de cambiar nuestro futuro. Si éramos grandes observadores, si podíamos comprender nuestros errores y remediarlos. Entonces el Popol Vuh también habla mucho de las cuestiones religiosas, de sus dioses, de la vida, de las leyendas que existieron en aquellas épocas, y la vida de la relación que tenían los hombres con los dioses o los semidioses que también había. Y era muy importante también el hombre, claro, en su relación con los dioses, pero en relación con los otros hombres. También era muy, muy valorado el hombre que servía a los demás, que guiaba a los demás, que aconsejaba. Para ellos los hombres mayores, lo que hoy podemos decir el adulto mayor, ¿verdad? Los ancianos, los antiguos ancianos. Y eran hombres respetados, queridos. De conocimiento. Así es. Por último, ya, así rapidito, el Chilam Balam también es otro de los recopilación de libros importantes de los mayas. Les vamos a leer para cerrar, ¿qué te parece? Un poema maya. Vamos a leerlo. Breve, se llama Mi Nombre.
Mi nombre es un pellejo disecado, que de boca en boca es mordido, es masticado por los colmillos de la gente. Me he despojado de las vestiduras de mi nombre, como se despoja la serpiente de su piel. Mi nombre es un chicle que los niños no pueden tener. Mi nombre ha sido rechazado con desprecio. Entonces ya no tengo nombre. Soy un espíritu que juega con el cabello del amor. Gracias, Miriam, por acompañarnos en Alex. este podcast. Tenemos más por venir. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto es Letra Nostra. Los dejamos con esta reflexión y con estas ganas de conocer un poquito más de estas culturas maravillosas. Gracias, Miriam. Hasta la próxima. Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres.